un elemento común, es el sueño de la igualdad. O sea, es el ideal que nos mueve a decir, bueno, ¿por qué estas personas tienen que estar en estas condiciones mendigando ahí en la entrada de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, para comer, mientras está el otro señor que dicen que es el más rico del mundo? Entonces, los socialistas nos mortificamos por eso. A lo mejor mucha gente revolucionaria no ha sabido leer libros de socialismo, ni siquiera. Han sido campesinos analfabetas, pero han sido unos tremendos militantes revolucionarios socialistas, ¿no?, que para mí es sinónimo de comunista, solo como la palabra comunismo a la gente a veces le tropieza, ¿no? Pero Fidel se lo dijo muy honestamente a una periodista venezolana que le insistía: pero ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Y Fidel, ya a esta altura, para que se pueda inventar eufemismo, dijo: mija, es lo mismo de antes, el marxismo, el comunismo, le dijo Fidel. Entonces, el ideal de la igualdad es una cosa por la que luchamos a diario, ¿no? Y por supuesto que la corrupción es un obstáculo al logro de ese objetivo revolucionario. Uno de los capítulos en mi libro se llama La corrupción como obstáculo al socialismo del siglo XXI, porque yo creo que la corrupción es contraria, antagónica, como dirían en matemática. La intersección entre la corrupción y el socialismo es el conjunto vacío. No existe, no debe tener cabida, pero es una realidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es difícil erradicarla? Para el compañero que preguntó el caso venezolano, porque es una cultura. Es la cultura de que quiero tener más. Es la cultura de los imbéciles que hoy se sienten frustrados porque no tienen el celular de última generación y van y se roban una parte del presupuesto para comprarse un Noel y para toda la familia. El carro de lujo, la casa, es esa manía ridícula de los seres humanos en la etapa capitalista imperialista que queremos, para no sacarme yo del paquete, que queremos tener todas esas boberías. Yo sigo utilizando un telefonito de estos pendejos que costó muy barato, por si acaso, y no tengo nada contra los que usan los otros, pero digo, pongo los ejemplos gráficos, como puse el ejemplo del diputado o el ministro que a la final deja de ser funcionario y no se va a la lucha otra vez al barrio de donde vino, no, se va para la finca, para una finca que tenía que ser un millonario el que la tuviera, y los peones de esa finca son iguales a él, ¿no? Él los está explotando. Entonces, por eso el socialismo también es un tema cultural, ético, ¿no? Y eso es muy complicado llevarlo a cabo. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil, estoy diciendo que eso es una lucha permanente, como lo es en el plano económico. El compañero preguntaba cuáles alternativas económicas. Hay varias experiencias, hay unas cuantas, lo que pasa es que me cuesta conseguir sin los lentes en el libro, pero yo apunto ahí varias experiencias en el caso venezolano, desde el control obrero, la confiscación de las empresas de capitalistas que están explotando a sus trabajadores, que están simulando quiebras, ¿no?, tomarlas con la clase trabajadora y ponerlas a producir. Desde esas experiencias, que tenemos unas cuantas fracasadas, porque a veces no es soplar y hacer botellas. O sea, no es que yo quiero, es que tengo que poder hacerlo, ¿no? Y hay unas experiencias amargas de empresas de esas que no funcionaron. Otras sí han funcionado, porque la clase trabajadora estaba bien organizada allí, había conciencia revolucionaria, y le echaron pichón y las levantaron, ¿no? Hay muchos ejemplos. En el caso incluso del Poder Popular, que me preguntaba la compañera, el Poder Popular en este momento en Venezuela organizado actúa como un nuevo agente económico. Porque, por ejemplo, antes iban a hacer un poco de cañadas en una zona urbana, en varios barrios, aquí le dicen comunidades, favelas, ¿sí? Y antes eso se lo daban a una sola empresa. Ahora ese mismo trabajo se le contrata a 100 consejos comunales. ¿Quiénes son los consejos comunales? Los vecinos organizados. Y la plata rinde más, la obra puede quedar hasta mejor, porque es el mismo vecino el que le duele eso, el que está cuidando que quede bien hecha la cañada, porque si no se le va a inundar su barrio cuando llueva. Entonces, esas experiencias, ojo, no son fáciles. Yo no estoy hablando aquí de una situación idílica, es una lucha permanente, constante, y también a ese nivel de corrupción, porque yo no estoy hablando solamente de los actos políticos. El estudiante que se copia un examen para pasar está cometiendo un acto de corrupción, por ejemplo, o un funcionario público que cabalga horario, etc. Entonces, el tema económico es el gran reto material de la revolución socialista, porque los capitalistas
Los neoliberales dicen que nosotros somos unos ineptos, que somos unos incapaces, que el socialismo no va a funcionar, que eso no sirve, porque lo que sirve es el capitalismo. Y ellos se basan en el hecho de que las personas tenemos la cultura dominante de la ganancia, del estímulo económico, del control. A lo mejor yo le digo a un par de personas muy honradas, a lo mejor muy buenas y todo, ustedes van a administrar esta pequeña venta de arepas ahí en Caracas, que es del gobierno. Entonces, como estamos revolucionarios y queremos ser más papistas que el Papa, entonces más chavistas que Chávez, nos supervisamos, nos controlamos los gastos, nos vemos que sea productiva, que haya buena atención al público, y quiebra. Nadie va a pasar espera. Van para del frente, que es de un portugués que vende la arepa, ya la vendían a $1, aquí la venden a 100, pero allá la atienden bien a la persona. Los empleados andan apuraditos, se arreglan, limpian todo porque tienen un látigo atrás de un supervisor. Estoy hablando de cosas crudas, pero son realidades. Vamos a las franquicias gringas. ¿Cómo entrenan a los muchachos? Se ponen el gorrito, andan como unos roboticos, limpian todo y tal, porque está el látigo del capitalismo atrás de ellos. De pronto socializamos esa empresa y la dejan quebrar, porque lo que es de todo, hagámoslo fiesta. Es una cultura terrible, y los que militamos de la revolución tenemos que luchar contra ella todos los días. Por eso el tema educativo que planteaba el compañero, que plantearon casi todos, es fundamental. Esta cosa del hombre, que ahora hay que decir el ser humano nuevo, porque es hombre y mujer. El hombre nuevo, la mujer nueva, el nuevo humano, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Si no hay trabajo político e ideológico siquiera, si no hay ni siquiera una verdadera educación bolivariana, que es otro de los capítulos, la formación político e ideológica. ¿Cómo vamos a hacer una revolución si no tenemos una ideología consolidada? Si no tenemos claras las ideas, si no combatimos el burocratismo, el consumismo, todos esos vicios capitalistas, ni siquiera en la oficina donde trabajamos, en la fábrica donde trabajamos, en la escuela, en el liceo, en la universidad. Por eso es una lucha. No es una cosa que hay un sobrecito, lo eché ahí, está listo. No, eso es una lucha constante, de todos los días. El poder popular juega un papel muy importante en todo esto, porque el poder popular es una escuela de gobierno, pero no esas escuelas de gobierno donde hay unos profesores dando una charla, no, es el día a día, y ahí se está formando, hay un proceso de participación. Y para resumir tu pregunta, el 75% de los consejos comunales los constituyen las mujeres, de los consejos comunales. Y el 90% de las voceras de los consejos comunales son mujeres. Dígalo ahí, camaradas. Sí. Hay ciudades completas que en este momento están siendo autogobernadas por las mujeres. Eso es algo que a mí me parece muy bien, que me alegra mucho, porque es una reivindicación pendiente, y porque además, en cierta forma, los hombres como que nos criaron en estas sociedades explotadoras como más sinvergüenza, ¿no? Y yo veo como a los machos los veo como más tentados a esa cosa del poder, de la camionetota grandota y tal, y zaposes y vaina, ¿no? Y creo que la mujer tiende más como a ser una administradora solidaria, con excepciones, claro, Margaret Thatcher y todas esas tipas, ¿no? Con excepciones, porque bueno, la excepción es confirma la regla, pero las Adelitas y todas las demás garantizan. Hoy en día yo les digo algo. Las primeras personas que salen a la calle, cuando la derecha arremete, preguntaron también por eso, las primeras que salen son las mujeres. Y algunos locos como nosotros, porque siempre hemos salido a la calle, pero está la mujer muy participando, mucho. Son las más chavistas también, son chavistas radicales. También no crean que es solamente pasional, no. Hay una gran conciencia política y un gran interés en formarse. Yo hago un gran esfuerzo, aparte de mi trabajo en la Cancillería, donde quiera que voy, así como hice aquí, pues ofrecer mis horas y mis energías para compartir el debate. Igual lo hago en Venezuela. Yo digo siempre, cuando hay una persona dispuesta a reunirse, uno tiene que ir, en cualquier parte, en cualquier geografía, en cualquier parte del país, ¿no? Para hacer la revolución. Y veo que cada vez hay mayor participación de las mujeres. En las células revolucionarias que uno participaba en la década del 70, habíamos 12 muchachos y una muchacha, ¿no? 12 muchachos y una muchacha. Casi siempre pasaba que 10 de las células se enamoraban de la misma muchacha. No había más.
Pero ahora eso ha cambiado mucho. En el PSUV, por ejemplo, hay una altísima participación de la mujer. Ustedes ven cómo en Venezuela hay presidentas del Tribunal Supremo de Justicia, Procuradora General de la República, Contralora General de la República, presidentas de la Asamblea Nacional, un montón de diputadas, por cierto que son de las más brillantes oradoras y muy vehementes defensoras de la revolución. En fin, creo que eso va muy bien encaminado, esa parte va bien encaminada. Los temas educativos, yo soy muy crítico del hecho de que no logramos establecer una educación en función de la doctrina bolivariana. Todavía se sigue ignorando mucho la doctrina bolivariana, que es una gran herramienta para hacer la revolución, porque en primer lugar nos siembra el antiimperialismo. ¿Qué es la doctrina bolivariana? Cuando ustedes le pregunten por ahí cualquiera, pero ustedes tienen la revolución bolivariana, ¿pero qué es la doctrina bolivariana? El antiimperialismo. Es el antiimperialismo. Fíjense que Bolívar en 1829, estaba ya un poquito quebrantado de salud, estaba en Guayaquil en el mes de agosto, estaba respondiendo una carta a un amigo suyo, Patricio Campbell, que lo ayudó en estas cosas de ser edecán de él, en algunas ocasiones secretario, un oficial inglés. Y Bolívar estaba un poco deprimido también porque había una situación de ingobernabilidad en las nacientes repúblicas, el proyecto de Colombia estaba zozobrando, la Colombia original, pues, ¿no? La que crearon él y Miranda, no la que ahora es sede de bases militares estadounidenses, ¿no? Que es una especie de anticolombia. Pero bueno, estamos en un lugar diplomático, debemos tener cuidado. Pero fíjense, Bolívar dice en aquella carta a Patricio Campbell, cuando habla de los peligros que se ciernen sobre las nacientes repúblicas independizadas de España, él dice: ¿y qué no harán los Estados Unidos, que parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad? Esa famosa frase que siempre repetimos. Hay que decir en honor a la historia que no está en la Carta de Jamaica, sino que está en esa carta del 5 de agosto de 1829 que Bolívar escribe a Patricio Campbell, comentando una propuesta muy odiosa que había en el ambiente de traer a un heredero de la corona de los Borbones para nombrarlo emperador de Colombia, ¿verdad? Una cosa aquella ridícula de las que México tiene en su historia situaciones de esas. Y por eso cuando decimos la doctrina bolivariana, Bolívar convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá y fue muy explícito en decir al gobierno político, porque él andaba de guerra en guerra, pero en las oficinas en Bogotá estaban otros, y estaba sobre todo un tipo muy peligroso que fue el causante del fracaso del proyecto bolivariano en el siglo XIX, que se llamaba Francisco de Paula Santander. Por eso yo acabo de regalarle a Raúl un nuevo libro mío que acaba de salir, que habla del santanderismo como una nueva categoría de la traición en América Latina, una nueva forma de subimperialismo o de servilismo al imperialismo. Aquí se meten los intereses del sionismo internacional, etcétera, pero ese es un agente político muy perturbador y muy peligroso hoy en día, disfrazado de paramilitar, de bases militares, que a Venezuela la asedian por la frontera fuertemente. Nos mantenemos en guardia frente a ese fenómeno del paramilitarismo. Entonces, la doctrina bolivariana no ha estado, como yo desearía, como creo que hace falta, presente en el aparato educativo. Y continuamos a veces, incluso hasta no hace mucho, rumiando la literatura de Santillana, que es España. O sea, todavía hace como 8 años había libros, Raúl, allá en la educación venezolana, que hablaban del Día de la Raza, ¿no? Imagínense el descubrimiento, ¿no? La fundación. Todavía hay gente, políticos nuestros, que se llevan la fundación de ciudades que nadie fundó. Ahí lo que hubo fue una invasión y un genocidio tremendo. Ahí existían ciudades antes, ¿no? Entonces, la visión revolucionaria no ha logrado permear como debería el aparato educativo. Sigue habiendo la presencia, recuerden que este es un proceso de 14 años, donde habría que descontar el golpe del 2002, el paro petrolero, toda la situación de conspiración permanente que nos ha saboteado la posibilidad de construir, porque hemos tenido que estar a la defensa, como los hermanos cubanos tuvieron que dedicarse a defenderse frente a las agresiones imperialistas, y eso les retrasó las conquistas materiales, porque en términos espirituales es un pueblo con una gran fortaleza ideológica, y por eso están allí, pues, porque martianamente ellos saben que valen más trincheras de ideas que de piedras. Entonces, para redondear,
El tema de la salud alternativa que planteaba el compañero, a mí me parece esos temas muy interesantes, y yo comienzo por decirles que tenemos que rescatar los conceptos de la medicina indígena. Esa es la primera que tenemos que revisar, porque en los pueblos indígenas está la biodiversidad y están los saberes ancestrales. ¿Qué hicieron los gringos para robarse los saberes ancestrales de los indígenas del Amazonas? Metieron unas misiones evangélicas, nuevas tribus, o aquel instituto lingüístico de verano en el Amazonas, y qué raíz es esta, y qué planta es esta, y con la Biblia y tal, y enseñaban a los indígenas a leer la Biblia, y se llevaban todas esas muestras de las hierbas que curan y las convirtieron ellos en marcas.